Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Yo espero que mi cámara esté bien. No sé qué me dice el Control Master. Bueno, ahí escuchando a Juan Francisco y a don Freddy Ferreira. Bueno, la cámara volvió y se colocó mal. Vamos a ver. Hay que voltear esto de nuevo. Al punto anterior. ¿Qué cosa tiene de celular? Él me gobierna. Muchos temas en este día. Juan Francisco y Freddy abordaron algunos. Don Jacinto Ascensión debe venir por ahí. Volvemos al diálogo. El mismo diálogo. Desde el año 96 para acá siempre los partidos están en diálogo. Es decir, se plantean las reformas, se plantean dialogar, pero ¿quiénes dialogan? Los dueños o los que fabrican, los que producen la crisis. No es posible que el diálogo para resolver los problemas que tenemos, problemas de carácter económico, de carácter social, de carácter institucional, sea entre los que han prohijado la crisis. ¿Quiénes son los dueños de la crisis? El sistema de partidos políticos de la República Dominicana, ese empresariado voraz que está ahí, y esa clase o esa cúpula sindical que siempre la llevan al diálogo, que lo que hace vivir de los trabajadores, porque no representan a nadie, son los que siguen dialogando. ¿Y acaso los que prohíjan la crisis en el país van ellos mismos a buscar soluciones a los males que ellos han creado? Si ellos se justifican a sí mismos. Luis Abinader, por ahí no es que va la solución al problema con el diálogo, Luis Abinader. No. Llamando al PLD a dialogar, llamando a Leonel Fernández a dialogar, a Pepe Abreu, a Gabriel del Río Doñé. No. A los mismos empresarios que se han robado todo lo del Estado y que hacen negocio burdo con el Estado. Es decir, a lo que han engendrado esta crisis nacional, se les llama a dialogar para buscar soluciones. Pero ¿cuál solución pueden buscar esos empresarios, esa clase sindical y esos partidos políticos que han llamado al diálogo? Abinader, el corte social, institucional, político, para transformar esto que usted ofreció transformarlo, producir un cambio, no es dialogando con esos actores. De alguna manera, presidente, usted es nuevo en el accionar político en términos de no tener responsabilidad con lo que usted encontró con esta crisis. Pero usted no va a encontrar soluciones conversando con esos que están ahí, los que prohijaron la crisis. ¿A qué van ellos al diálogo? A buscar impunidad, a negociar, que todo continúe como ellos lo dejaron. ¿Y a qué van los empresarios al diálogo? A buscar más beneficios, más pacto para ellos. Y van a buscar más alianza público-privada. El sector privado solo quiere beneficio. Es la lógica y es la naturaleza del capitalismo y más del neoliberalismo. Este modelo salvaje dentro del capitalismo. Pero bueno, ahí hoy se iniciará un diálogo de Luis Abinader como presidente de la República o como gobernador de esta colonia con lo que generaron la crisis. Por ahí no hay solución. Don Jacinto Ascensión, saludos, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, Alfonso Torres Ulloa, a los amigos que estaban antes que nosotros ahí, al doctor Freddy, a don Juan Francisco de la Rosa, saludos también para ellos, y a ese público televidente, Alfonso, que el toque de queda, la calidad de la gente que siempre sigue este espacio. Bueno, Alfonso, yo no sé, con eso que usted plantea de este diálogo que ha convocado el presidente de la República, Luis Abinader, habría que aspirar, apostar de que por parte del presidente de la República se tengan buenas intenciones. Buenas intenciones, creo que un gobierno democrático tiene que propiciar la participación a partir de los problemas fundamentales que pueda tener el país. Creo que con las fuerzas
vivas que hay que sentarse a dialogar, y en este país hasta ahora tenemos como grupos, instituciones mediadoras, estos partidos políticos. Eso es lo que debería de ser en la parte positiva, realmente, si se quiere trabajar desde una participación, desde una democracia. Hay que ver al presidente Luis Abinader con esas buenas intenciones, don Alfonso, pensándolo en positivo. También, si nos vamos a la otra parte, que podríamos ver, es posible que sea también una estrategia por parte del Estado para tal vez provocar ciertos debates que se puedan dar en el país, pero dejando a un lado tal vez temas fundamentales que tal vez el presidente no lo quiere tocar en este momento. Vamos a coger esto del diálogo para tal vez desviar otros temas que tenemos que enfrentar y que tenemos que sentarnos. Ahora, en ese diálogo que propicia el presidente de la República, yo creo que no solamente deberían de estar los partidos políticos en ese diálogo. Creo que tiene que haber alguna representación de alguna institución de la sociedad civil, porque al final todo lo que se tome, todas las decisiones que se puedan tomar ahí, tiene que ver con la población, tiene que ver con el país, tiene que ver con derechos. Y cuando hablamos de derechos, también somos sujetos de derechos los y las dominicanos y dominicanas. Entonces, yo veo en ese diálogo, vamos a esperar. Es posible que lo que uno esté haciendo es adelantándose a lo que puede ocurrir. Ahora, eso es propio de los políticos, que muchas veces las cosas no la tengan tan clara, ni interesa que esté clara, para mantener al pueblo siempre dormido, confundido, y al final ellos terminar saliéndose con la suya. Y eso es lo que nosotros estamos mirando, y eso es lo que pensamos, porque como estamos acostumbrados a que estos políticos siempre nos están engañando permanentemente en los últimos 50, 60 años, entonces cuando uno escucha eso de diálogo, a veces eso le hace ruido, porque ya uno no cree en los políticos. Y por eso tal vez usted se expresa y piensa de esa manera. Yo también, y seguro que el doctor Freddy Ferrera pensaría también lo mismo, porque no les creemos a los políticos, y más cuando se habla de diálogo para tomar decisiones que muchas veces lo que hacen es que afectan a nosotros como ciudadanos. Gracias, don Jacinto. Gracias, Freddy, por retornar y compartir con nosotros este segmento para ver la parte política. Mire, del 94 para acá, los últimos 27 años, van 5 reformas. Una la hizo Balaguer con Peña Gómez, y el PLD se atravesó, y lo que pactó Balaguer con Peña Gómez lo echaron a la borda en el Pacto por la Democracia, y luego el PLD atajó allá en el Senado con 12, 14 senadores que tenía, y transformaron todo aquello. Vino la reforma de Leonel Fernández, vino la reforma de Hipólito Mejía, la de Danilo Medina, y cada quien hace su propia reforma. Pero ¿a quién están llamando a este diálogo para esta reforma? A los autores de la crisis, porque han habido reforma y reforma, y la crisis cada vez se profundiza mucho más. Cada vez el país vive en una situación mucho más difícil en el aspecto moral, institucional, económico, la impunidad, la corrupción. El tema electoral que se ha discutido siempre, damos 3 pasos para adelante y luego 4 para atrás, porque queremos negar lo que hicimos porque se vio que no resultaba, y cómo los políticos tienen un berenjenal y dejan que dialoguen, y al final son un cuello de botella en el Congreso Nacional, que son unos buenos para nada, porque al final van a aprobar lo que a ellos les conviene, lo que no les afecte a ellos en particular como legisladores, y en particular como personas, y teniendo en cuenta el proyecto de sociedad que tenemos, todo para lo de arriba. Don Freddy Ferrera, adelante. Bueno, tú muy acertadamente has traído las diferentes reformas que hemos tenido en los últimos años, pero si tú te fijas bien, el único tema que mueve a las reformas constitucionales es el tema electoral. O sea, ¿qué es lo que se ha buscado? Porque la del 94, recuérdate que se hizo entre Peña Gómez y Balaguer como actores principales, con la participación tras las cortinas del PLD, que metió un elemento allí que le imposibilitó a Peña Gómez llegar al poder, porque inicialmente se había pactado
el, el 40% y ganaba. 40, exactamente. Pero luego ellos metieron el 50 más 1, sabiendo y calculando bastante bien, ahí fueron muy previsores, que en un sistema de partidos con 3 partidos mayoritarios, ninguno de los partidos va a ganar el 50 más 1. Muy difícil, excepto que se hagan alianzas, como hemos visto en el tiempo posterior. Hacer alianzas programáticas, no, alianzas de repartición, que es lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces luego las otras reformas que hubieron, las reformas de las corbatas azules a Cuellar, ¿usted te acuerdas? La reforma de las corbatas azules que implicó a Leonel y al tristemente célebre Miguel Vargas Maldonado, ¿verdad? Que se llevó de paro, prácticamente desarticuló el sistema partidario, porque desarticuló y decretó la salida del PRD como un partido mayoritario y del propio Partido Reformista, que lo vemos dividido en varias parcelas, y el PRD prácticamente desapareció en la pata de los caballos del PLDismo. O sea, tanto el Partido Reformista como el Partido PRD desaparecieron en las pugnas internas del partido del PLD en esas reformas. Y todas ellas versaban en el mismo tema, era permitir o no permitir la reelección presidencial, que siempre es el primer elemento que sale a discusión en estas reformas. Y el de ahora, la propuesta actual no es diferente, porque la Constitución actualmente establece la no reelección consecutiva, establece el nunca jamás, que se le aplicó a Hipólito en su momento, que luego logró revertirse. Ahora creo que lo que está vigente es un periodo como gobierno, un periodo fuera y poder volver. Eso lógicamente era para habilitar a Leonel en su momento. O sea, ahora mismo la Constitución, yo creo que el único que tiene una camisa de fuerza es Danilo, porque está vigente todavía el 2 periodos y nunca más. Creo que esa es la que está. Entonces se está hablando de reformar la Constitución y siempre se toma algún tema sensible. El señor presidente pues está sometiendo a consideración el elemento de la justicia independiente y quiere reformar la Constitución para variar la forma de elegir al Procurador General de la República. Entonces yo creo que lo hace independiente debe ser la forma de elección, pero también la persona que se elige en el cargo. Doctor, sí. ¿Pero qué de independiente se puede lograr si al final en este país todo lo decide los partidos políticos? Así y sobre todo también aquí hay, si queremos reformar la Constitución para realmente quitar poderes, en este caso al presidente de la República, porque ya en la Constitución hay un artículo que le da todos los poderes del mundo. Y todo el mundo tiene que arrodillarse delante del presidente de la República que esté de turno. Claro, entonces, una constitución así no va a ningún lado. Entonces creo que si hay que cambiar, y hay cambios, que tiene que empezar por ahí, de cambiar ese artículo que le da tanto poder al mandatario. Y sobre todo también, doctor y don Alfonso, yo cuando escucho hablar de diálogo, de cambio en la Constitución, y veo cómo venimos arrastrando un código procesal penal que no se ha logrado hasta el día de hoy, ponerse de acuerdo, no solamente los políticos, sino la misma sociedad, no han logrado realmente dejar pasar ese código. Y ahora nos vamos a meter en otra reforma por otro lado. Entonces yo a veces lo que escucho con todo esto es muchos ruidos para mantener a la población, para tener temas en los medios de comunicación. Y de hecho, fíjense cómo estamos nosotros ya desde ahora haciendo el análisis. Entonces uno no espera grandes cosas, porque no veo en el caso mío una sinceridad por parte de los políticos de que realmente aquí en este país se quieran reformar las cosas, se quieran cambiar las cosas para mejoría de la ciudadanía, para mejoría de la población, si no es más que unos acuerdos, muchas veces de apocentro, porque a veces
una cosa es lo que dicen en los medios y otra cosa lo que se cuece detrás de bastidores, como ellos se ponen de acuerdo para protegerse uno con otro. Por eso que hablar de diálogo para mí me hace ruido y me permite hasta cierto punto no creer en gran medida en lo que quieren hacer, en lo que está pasando en este momento. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Alfonso iba a intervenir, pero debo acotar un minutico que realmente todo eso lo que se ha logrado es que las cosas sigan igual, porque hemos variado la forma de escogencia de los jueces, por ejemplo. Antes le correspondía a cada senador de la República, ponía a los jueces de su demarcación. Ese era su potestad. Entonces tenían un poder omnímodo en su provincia. Ellos elegían los jueces que le convenía. Luego eso pasó entonces a un petit comité, el famoso Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual entonces le dio potestad prácticamente al Estado, porque de los miembros que tiene el Estado tiene más de la mitad el gobierno, me refiero, el partido de gobierno, y por eso pueden hacer lo que decía Danilo: yo quiero mi Congreso, yo quiero mi justicia, y yo voy a poner a los que yo quiero poner para que me proteja una vez yo esté fuera, o me proteja desde dentro, de que no me toque la punta de la espada, que aunque la señora que tiene la daga de la justicia tiene una venda en los ojos, pero tiene la espada asida por el mango, y dice que nadie se hiere tomando la espada por el mango, ¿verdad? Va a herir a otros. Sin embargo, yo creo que a través de la venda esa señora puede ver a quién es que va a herir, porque según hemos visto la disección, cómo hacen los procesos contra la corrupción, vemos que son muy selectivos, siempre han sido muy selectivos, y terminan siempre arreglándose de una manera u otra en la justicia. Los que han llegado a la justicia terminan y solamente sirve para dar un poco de pan y circo. Yo recuerdo cuando Balaguer volvió en su último periodo, que nos pasamos como dos meses, creo, Balaguer llevaba a la televisión. Usted recuerda, don Alfonso, ¿verdad? Porque Ascensión es un poquito más joven que nosotros. Dice él. Sí, es más joven. Nosotros nos mantenemos, ¿verdad, don Alfonso? Pero bueno, recuerden eso, que Balaguer llevaba todas las semanas a televisión, como si fuese una novela. Llevaba un funcionario recién electo, recién nombrado en el puesto, para que comience a decir todas las barbaridades que encontró de los gobiernos en ese caso del PRD, que fue quien lo antecedió. Y nos pasamos 2 meses. ¿Y qué sucedió de allí? ¿Qué pasó de allí? Nadie es preso. Aquí hay una ley por allí que no es imprescindible, que es la ley de extinción de dominios. Se menciona nada más cuando se quiere figurar en la prensa. Y eso lo que se ponen, los que están de acuerdo con esto y lo defienden, como que es la única medida para poder recuperar los robados, los sustraídos al Estado. No, hombre, no se necesita esa ley. La justicia tiene mecanismos suficientes para despojar a los ladrones del patrimonio, pero no se quiere. Eso no se va a hacer nunca, porque nadie legisla en contra de sus intereses. Y los diputados y senadores saben que a veces ellos mismos no pueden explicar los bienes que tienen desde el ejercicio del Estado a nivel de las cámaras legislativas. Pero pasa lo mismo con muchos jueces, pasa lo mismo con muchos jefes militares. Y ni decir de los funcionarios, porque si usted es funcionario y no sale millonario de ahí, entonces usted fracasó, usted es un fracaso. Y así es que ven la política, y por eso es que no avanzamos, porque hay un sistema aquí de componendas, aquí hay un sistema de complicidades que es muy difícil de romper. Ahora, ¿qué yo pondría en la Constitución si me tocara a mí incidir en esto? El referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio que se le puede aplicar desde el presidente de la República hasta el último de los regidores de un municipio tan lejos como Villa Jaragua, por decir algo, y poner mi pueblo en esto. Entonces, yo creo que doctor, eso sí sería una doctor reforma. Freddy, Sí.
usted no está tomando en cuenta el nivel de conciencia, de formación que tiene la población. Que para eso también tiene que haber un espíritu de conciencia, de saber hasta cierto punto los derechos que tenemos los ciudadanos. Entonces, eso que usted plantea es hasta cierto punto para países, sociedades que tienen cierto nivel de formación y de desarrollo. Aquí todavía pesa mucho, todavía hay gente aquí que vota, va a las elecciones porque en su familia han sido rojos, o han sido morados, o han sido verdes, hasta el día de hoy. Ahí es un mínimo de la población que tiene la conciencia que al final, cuando va a las elecciones o a ejercer el voto, o inclusive a exigir derechos, es un mínimo de lo que es la gran población, hasta cierto punto, por no decirle otra cosa, ignorante, que tenemos culpa también de los mismos partidos que no han apoyado nunca una formación de ciudadanos que al final podríamos tomar decisiones y hacer voto consciente. Tal vez lo que se dio en estas elecciones, es posible que el país se jactó hasta cierto punto del PLD y por eso se echó un voto en contra y para afuera. Ahora, plantear hasta cierto punto esa participación ciudadana a la hora de un referendo, un ejemplo, hasta qué punto, qué conciencia hay para eso. Solamente digo eso pensando que también hay que tomar en cuenta, dentro de esto que decimos, en la población que tenemos. Todavía el dominicano no estamos a esos niveles, aunque la misma Constitución plantea ciertas cosas que uno mismo desconoce. Bien. Adelante, Freddy. No sé si Alfonso, pero bueno, realmente lo que dices es cierto. Pero el voto aquí castigo, el voto en contra, se ha estado aplicando de manera consuetudinaria. O sea, comenzando cuando Balaguer se va en el año 78, prácticamente Balaguer se fue ya para no volver. O sea, se fue totalmente derrotado, enfermo, desprestigiado. Y la población en ese momento hizo un voto consciente. O sea, los sectores nacionales votaron conscientemente para salir de esos 12 años de Balaguer llenos de oprobio, llenos de muerte, llenos de sangre, llenos de corrupción, de latrocinio, llenos de apropiación del erario. Sin embargo, 8 años después, Balaguer renace como el ave fénix. Renace como el ave fénix. Y después de estar desterrado prácticamente de la política, que nunca lo estuvo, lógicamente, pues Balaguer renace y es presidente nuevamente. Y nos los tenemos que ver allí hasta el año 86. Y aún en ese momento, que sale en base ya a un pacto, que ya no tenía manera de cómo, por el fraude de su última elección, le recortan el acuerdo que se hizo su periodo a 2 años, pero aún así se va dejando las uñas para seguir decidiendo, porque él impone al PLD se va, pero le deja el espacio al PLD con el primer gobierno de Leonel, y fue tan desastroso ese primer gobierno, fruto de esas componendas, que en 4 años ya Leonel estaba envejecido, como el PLD envejecido como partido, que se había desarrollado en base a un discurso de moralidad. Ese discurso que decían ellos, que el país se dividía en 2, entre corruptos y PLDistas. Y en solo 4 años de gobierno, dieron una muestra de cuál era su naturaleza verdadera, de qué era lo que estaba por debajo de ese ropaje de moralidad. E hicieron volver al PRD que había salido por esa corrupción. Y hoy en día, entonces, nos hemos mantenido votando, la población se ha mantenido votando siempre por el voto castigo. Se me olvida, o sea, el voto castigo incluso intrapartidario. Esos partidos han gobernado y cada uno se quiere superar al otro en base a las cosas mal hechas que hacen desde el Estado, a los robos vulgares que hacen desde el Estado.
y asumiendo siempre que la población tiene una memoria de muy corto plazo. Salimos de ese PLD, no porque vamos a salir, sino por las fichas que se movieron en el ajedrez político. Porque el PLD, de no haberse dividido, evidentemente que no había manera de sacarlos de allí, si no se da la división que se dio y la componenda de último minuto, porque cuando comenzaron las elecciones a los 2 años de la campaña electoral pasada, se vislumbraba que el PRM, ese Frankenstein que se formó en la política dominicana, no tenía posibilidades. Sin embargo, por los desaciertos, esa percepción cambió y los grupos de poder auparon a este gobierno que viene con una aureola de que el cambio va, pero ya tenemos 1 año y el cambio parece que sí, que dio, pero fue un cambio de reversa. Me refiero en términos de lo que es la resolución de los grandes problemas nacionales. No se puede hablar de cambio. Los Vicini siguen montados en el gobierno, dirigiendo ellos la política económica del Estado. No me vengan con cuentos con eso. Y apropiándose de los bienes del Estado. Y Leonel Fernández le entregó a los Vicini todo ese litoral de Los Amas y lo de Sanssouci. Por nada, se los regaló. ¿Cuál es el precio? Claro. 39 millones de dólares que ellos van a pagar en áreas verdes para embellecer lo que el Estado le donó a través de Leonel Fernández. Y Leonel, con tanto descaro, quiere volver para seguir entregando los bienes públicos al sector privado. ¿Y a quién está convocando Luis Abinader? A los partidos políticos para discutir las 12 reformas que él está planteando. ¿Y quiénes son esos partidos políticos? Los que han engendrado esta crisis que estamos padeciendo. El Estado nuestro es cada vez menos Estado y los empresarios son cada vez más ricos, más dueños de la cosa pública. Y ahora a esa cosa pública le siguen sacando títulos. Y para entregarle algo, pueden decir que es un contrato de una alianza público-privada y se le entregan por 50 años, por 30 años renovables a otros 30 años. Y con el paso del tiempo, eso ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, no habrá cambio, no habrá transparencia, no habrá transformación. Esto sigue siendo más de lo mismo. El sistema sigue imperando y van a poner todos los obstáculos del mundo para que haya cambio realmente. Pero los que pueden ser portadores de cambio no lo son realmente, porque todo el mundo aquí quiere ser cabeza de ratón y no constituirse en la cola de un animal fuerte, potente, de un movimiento social y político que pueda transformar esto, que pueda romperle la cabeza a este régimen corrupto. Entonces, estamos atrapados y ya veremos en el 24 lo que va a pasar. Más de lo mismo. La disputa electoral aquí se va a centrar entre Leonel Fernández y el propio Luis Abinader, si es que el PLD y Danilo no sacan cabeza, porque si le reforman la constitución que Danilo pueda presentarse, se va a presentar y vendrá de nuevo una lucha tripartita o de 3 partidos y los llamados alternativos en 8 pedazos seguirán estando, lamentablemente. Entonces Luis Abinader sigue apostando a más de lo mismo. Aquí el pueblo se ha expresado, la sociedad se ha expresado con el tema ambiental, con el tema de la corrupción, con el tema de la impunidad, con el tema de la producción de alimentos. Está el grito al cielo con el tema de los servicios de salud, con el tema de la educación. Eso no entra en discusión. Y si lo ponen en agenda, es para reformar un marco legal que en la práctica sigue siendo más de lo mismo. Entonces, así no puede haber transformación de esta sociedad. Poniendo en mano para resolver los problemas a quienes lo han creado, a quienes han patrocinado este caos institucional, este caos social y económico en términos de la política económica que se impone para beneficiarse ellos. Ese es el cuadro que tenemos. Para mí lo lamentable es que los sectores diferentes o a los que le duele el país, a los que piensan desde esa perspectiva duartiana, no nos ponemos de acuerdo. Eso es lo doloroso. Pero este diálogo, mire, no se va a diferenciar en nada del llamado diálogo nacional de Leonel Fernández con Carlos Dores Cabral a la cabeza. En nada, en lo absoluto. Leonel repingó, no va para el diálogo porque la reforma no se puede, la constitución no se puede reformar por lo del Ministerio Público. No,
Al fin y al cabo, entra. ¿Y a quién están convocando? A los empresarios y a Pepe Abreu y a Gabriel del Río Doñez. Que son ¿A que no empresarios convocan también. a Negrita? ¿A que no convocan a Francisca Peguero? Ni van a convocar a Waldo Ariel o al Colegio Médico. Puede eso tener una reunión con el Colegio Médico bilateral para allantar y para decir que lo consultaron. Pero al final, los planteamientos fundamentales del Colegio Médico en cuanto al sector salud no van a ser tomados en cuenta. No van a ser tomados en cuenta. Porque al final viene ese nudo que hay, que tranca todo, que se llama Congreso Nacional, que responde a esos tres partidos, o que responden a tres personas, a Luis Abinader, a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Y ahí trancan el juego. Entonces, de eso es lo que se trata. Se nos fue el tiempo de este segmento, nos saca la plataforma, hay que ir a una pausa y ojalá que ustedes dos se queden de nuevo ahí, ojalá. Vamos a la pausa, señor director. Yo me tengo que despedir. Yo Aquí. sé que sí, que usted tiene que El deber irse. llama. Yo sé que sí. Gracias, don Freddy, por permanecer con nosotros aquí a esta hora de conversación. Seguimos con Jacinto Ascensión viendo otros temas de la actualidad noticiosa del país. A la pausa, señor director.